Bueno, vamos abriendo esas puertas. Proceso alfonsinista con todas sus críticas. Vos, en términos, en tu momento personal, tenías el inicio, digamos, de tu militancia en Villa Manuelita, más territorial, y tus primeras participaciones en el sindicalismo, digamos. Sí, te voy a contar cómo fue. Eso. Había un compañero del partido que ya se había alejado, había estado en la dictadura, se había comido el garrón, se había casado con una compañera que era un poco conservadora. Ahí va. Y basta de militar, nene. Vos basta, ahora senta cabeza. Y estábamos en época de efervescencia, pero este se puso así, se le puso la mujer. Y entonces militaba, pero medio así como que engañaba a la mujer militando. Claro. Era su infidelidad, digamos. Era muy cómico porque venía a la reunión que mi mujer no se entere que vine. Bueno, no hay problema. Sí, pero este no está Ya no se escondía de los militares, se escondía de la mujer, digamos. Y este consigue un puesto en una dependencia que era CASFEC, a través de un vínculo, qué sé yo. Entonces le dan el puesto en CASFEC. Entonces dice, en el Supercop corría, en todos los laburos corría el mito de que si te descubren haciendo sindicalismo, te echan, te pagan todo y te echan. Claro. Entonces te dijo, uy, ¿para qué me voy? Hace 3 años que laburo acá adentro, 2 años, no le voy a regalar la indemnización. Agarró, Claro. escribió un volante sin firma y se fue, para que lo vean, a volantear. Para que lo echen. Para que lo echen. Y entonces agarra y volantea una sucursal, aumento de sueldo, equiparación de salario con Buenos Aires, porque eso había una cosa que empezamos a descubrir, que en Buenos Aires se pagaba más el sueldo que en Rosario en la misma Claro. empresa. Pago de horas extras que no se pagaban y que cada tanto cuando te descuidas no te la pagan en ningún lado, que Sí, ahora sí. tampoco se pagan, pero en ese momento no se pagan. O sea, digo, nada de lo que estoy diciendo es nuevo. No. O sea, se reclamaba eso, escribe todo eso y se va, qué sé yo, a repartir. Y entonces, yo que trabajaba en el depósito con camiones, llego y había un paro general de esa sucursal y entonces viene el gerente, ¿qué quieren? ¿Por qué quieren esto? Queremos esto. Y era el papel este que había hecho el loco para que lo echen. Entonces, se arma una protesta, ahí me veo en la necesidad de involucrarme, mi rol de jetón ayuda, vamos todos al sindicato, a una asamblea para ver qué hacemos, que se hace una asamblea masiva, que ahí conozco a mi futura compañera Ahí va. en esa asamblea. Sí, después de una larga historia. Una- Sí, la conozco ahí. Ella trabajaba en el supermercado, en otro supermercado. Entonces, bueno, vamos a hacer una asamblea, qué sé yo. Bueno, ¿Qué sindicato esto, Carlos? Empleado de comercio. Empleado de comercio. Empleado de ¿va? comercio, que no quería mucho que le toman. Pregúntenle a Ana María Pulpeiro, que era la secretaria de actas del sindicato, la sorpresa cuando aterrizamos autoconvocados como 300 empleados capitaneados por un zurdo. Claro. Complejísimo. Sí, así una cosa. Entonces, entonces elijamos delegado, entonces el sindicato, sí, vamos a elegir delegado, lo cual fue una buena orientación, porque la efervescencia pasó, se inició un expediente de reclamo, ahí está el recorte publicado en el libro de mi... Espera que te lo muestro, porque es justamente después de Cucaño el primer gran conflicto colectivo que me reportean por esas razones, que no fue buscado, digamos, pero me escracharon. Claro. Ay, yo A soy ver. ese que está en la punta. Ahí va, mirá, denuncian Despido. un despido de los empleados del hogar obrero. Claro. Entonces, porque la orientación era la misma, vamos a un diario. Claro. La misma orientación que habíamos tenido en la dictadura, bueno, vamos a un diario, la excusa, nos juntamos en el diario, entonces con esa excusa vamos y qué sé yo, y el diario nos sacó. Claro. Ya cambiaron los tiempos. Ya era otra época. Entonces, ahí sale toda esa organización de delegados, qué sé yo, el compañero lo eligen delegado, prohibimos que se vaya del laburo, el tipo lo aceptó para enojo de su mujer. Claro. Porque O sea, arrancó la movida queriendo ser despedido y terminó siendo delegado. Y metimos delegado en todos lados y ahí los que eran empezaron a aparecer tapados militantes, aparecieron unos muy queridos, unos peronistas que eran divinos. ¿Cómo nos puteábamos? Porque un compañero socialista del Partido Socialista lo meten también, ahí entra el delegado y las peleas. La verdad que hoy, visto en retrospectiva, nosotros armamos el cuerpo delegado, éramos 11 delegados y éramos todos militantes.
y nos cagábamos puteando por razones políticas. O sea, sí. reclamábamos lo que los compañeros querían y hoy visto en tiempo qué desperdicio, hubiéramos podido avanzar más en el proceso de organización porque Claro. el sindicato se asustó tanto con nosotros que nos hizo un cerco. Y sí, Un cerco de que no contagiásemos al resto. Y nosotros medio que entramos por el aro con estas peleas, pero bueno, viste, eso sí. fue en el 84, 85, 86, te imaginas que... Sí, también propio de la efervescencia de la participación Además éramos unos política. mocosos de mierda, teníamos 20 y pico años. Claro, sí, las ganas y la necesidad de llevarse puesto todo, digamos. Más después de haberse llevado puesta la dictadura Claro, y de tener entonces ahora vamos eso a tomar el poder y ustedes traidores peronistas que están con esto, qué sé yo. funcionales. Claro, y había así, es así. Sí, En vez de estar construyendo los soviets, porque los cuerpos delegados van a ser las formas soviéticas con las cuales vamos a tomar esas cosas, esa discusión. ¿Te imaginas esa discusión? Yo me acuerdo, la más surrealista de estas discusiones la tuve con el hijo del gringo Viale, el Nino Viale, que nos conocíamos de no sé dónde, qué sé yo, y nos agarramos a los gritos. Yo iba a laburar a las 5 de la mañana, a las 6 entraba, y él volvía a CB, porque él estaba en el Frente de Artistas del PC, de la FEDE, y a las 5 de la mañana en un colectivo, la B era, porque él bajaba en Francia y Santa Fe para ir a la casa de los viejos, y yo seguía hasta los depósitos que estaban en Provincias Unidas y Córdoba. Ustedes traicionaron la revolución alemana en el 1923 cuando destruyeron con Bujarín los soviets. Y el otro, y ustedes, hijos de puta, que entregaron la revolución con el traidor de Trotsky. Y a los gritos en medio de un colectivo a las 5 de la mañana. Claro. No, y además lo que Eso es decís una vos... locura galopante. No, pero además lo que decís vos, la potencia, digamos, de inversión de tiempo y de energía para tener determinadas discusiones, y si hubiesen saldado determinadas diferencias para construir en común... Sí, como- ahora... Sí. Pero bueno, también yo creo que son parte de los momentos, Bueno, como y vos bien así, decís, digo, de cuando los se rangos dan las constitutivos. elecciones del 86 presentamos 5 listas en el sindicato, una peronista, una del PCP, una no sé qué, otros peronistas y nosotros los troscos. Claro, la atomización era total, ¿no? Y sí, pues sí, así fue y así fue el proceso. Pero era un momento en el que lográbamos predicamento, juntábamos gente y así también me acuerdo de la organización del MUITA, haber participado de la lista naranja de la carne, haber participado de la lista de Anusate, de compañeros que estaban en ATE que recuperan ATE, Sí. haber colaborado, haber militado en las entradas de los laburos, haber ido a reuniones, haber organizado grupos de compañeros para militar en eso, en el gremio de la carne, en el gremio, en UPCN, me acuerdo que no fue re mal, pero teníamos compañeros a través de la mujer de Sixto y en APUR, que estaba Sixto, que estaba Cuello, que había salido de la cana, que había vuelto a vivir a Rosario, que había entrado a laburar en las universidades, entonces creo que perdieron la lista naranja de APUR, que era de Trosco, perdió el sindicato por 20 votos, por 10 votos, una cosa así. Fue un proceso de participación enorme y también de luchas, especialmente con el tema del juzgamiento a los genocidas, eso lo recuerdo por más. Derechos humanos, fundamentalmente. Y porque el proceso del juzgamiento a las juntas, se abrió el juzgamiento a los cómplices, se quiebra el orden jurídico. Acá en Argentina hay un fenómeno que es que se quiebra el orden jurídico de Nuremberg. Claro. Porque el orden jurídico marcaba que Los se jefes juzga a los jefes y responsables nada el más. resto, sí. Y eso se quiebra de entrada y se va quebrando con la movilización y cuando viene la sublevación de Semana Santa, proceso muy duro. Digo muy duro porque ahora uno dice, bueno, cada 2 años hay elecciones. Claro. Pero vos no sabías. En ese momento, ¿cuál era la Tuve garantía de la una novia, democracia? Tuve una novia que íbamos a pasear al cementerio. Hacía la tarde. No sé por qué íbamos a pasear al cementerio, no sé por qué. Carajo. Ay, las tumbas, estas así, ¿cómo sería una tumba para nosotros? Digo, no, nosotros vamos a estar en una fosa común con un tiro en la nuca, despreocupate, nena. Claro. Esa era la perspectiva también. Y sí. No estábamos hablando, o sea, digo, para que vean.
Qué No, ridículo. sí, pero también era lo que se Pero conocía, también digamos. puede ser que yo era ridículo. Pero también era la normalidad a la que estaban habituados, digamos. Pero ¿no? era un poco, o sea, vos no sabías si en 2 años no había un golpe de nuevo porque en el 73 había habido una apertura democrática y en el 76 estaban los milicos matando gente. Entonces yo me acuerdo, siendo muy niño, el canto se van y nunca volverán. Y volvieron, al otro año y volvieron recargados. Claro, Digo, sí. o sea, entonces en 1985, 86, 87 vos no sabías si no volvían recargados. No, sí, totalmente. Además eso también fue una etapa muy conflictiva en términos políticos a nivel nacional, porque los militares tuvieron su resistencia, bueno, todo el Sí, proceso no fue de... que los tipos se largaron. Perdimos, ya está, vamos a Estaban juicio. convencidos que habían ganado. Claro. Convencidos que habían ganado. Entonces, Ganaron en Matanza, pero no... o sea, queríamos una plaza. Nosotros nos merecíamos una estatua, una plaza, un busto y que se nos enseñe en la escuela. Capítulo Videla nos liberó del Sí. flagelo subversivo. Y en vez de eso estoy en un banquillo acusado. ¿Qué te pasa? Sí. O sea, es un proceso Un proceso también de resistencia muy interesante. y muy fuerte y que en aquel momento tal vez no lo disfrutarlo, si se quiere decir una palabra, pero que lo vimos más enfrascados en exijamos Que era que se insuficiente. juzgue, que es insuficiente, sigamos, organicemos, qué sé yo, y en realidad es un proceso heroico de las masas en su conjunto, del pueblo, de los pueblos, los trabajadores, y donde incluso son definitorios los que yo no sabía nada, que en realidad sabían y se habían hecho los boludos, pero es muy definitorio. O sea, digo, esto es interesante para ver que el proceso de lucha social no es un proceso de héroes. Sí. Es más, sin los indiferentes que ese día les importa, no hay proceso de cambio. Sin los que no le importa nada, un día les importa. La famosa poesía de Bertolt Brecht que dice... están los hombres que luchan un día y son muy buenos, están los hombres que luchan 2 días, de un año y son imposibles, pero los que luchan siempre son imprescindibles. Sí. Pero los imprescindibles sin los que luchan un día no hacen nada. Totalmente. Sin esos que luchan un día, Aunque sea un día. no es nada, no sos nada, sos un señor imprescindible, pero para nadie. Digo, Claro, o sea, sí. No pasa nada. Pero se entiende, eso es interesante verlo, porque esto es muy importante, porque el fenómeno social y de la lucha de los trabajadores y los sectores populares es eso. El clic es el día que los indiferentes se dan vuelta. Te voy a decir cuál. El día que el bajista que dejó el bajo en mi casa porque se cagó en las patas, porque en Algorrán me lo encuentro en una movilización puteando, se va a acabar la dictadura militar. Claro. Que eso fue lo que me ocurrió. El que lucha un día. El que luchó ese día. Sí. Es macrista ahora. Ahí va. Un asco. Pero digo... Pero bueno, ese día estuvo ahí, claro. Sí. Ahí te doy un ejemplo de qué fue lo que definió que ese pibe, que hoy es un señor de mi edad, y que no lo voy a quemar porque es un macrista esquifoso, Ahí va. pero sí recuerdo bien que se escapó de mi casa, dejó el coso y me lo encontré, hasta había cambiado el look, tenía barba y todo así. Claro. Y me dice, vos siempre estuviste en la resistencia, contame un poco cómo fue. Claro. Ah, mirá, qué bueno, qué alegría. Sí, qué celebratorio también de eso. Digo, y el día, entonces, ese es el cambio. El cambio es cuando ese, que fue así, es asá. Ahí va. Y no es ni uno es mejor que él, ni él es mejor que uno, ni uno es más ni menos que Pero uno. todos son necesarios Es el para la proceso construcción de esa social, es historia. así. Eso es importante porque a veces hay una soberbia de los sectores militantes que es muy nociva. Porque uno tiene que entender que lo que uno hace como militante lo hace para lograr que el cuerpo social se movilice. Y ese cuerpo social está integrado por esos indiferentes, por esos apáticos, por eso que no les importa. Entonces el arte nuestro, el gran arte que hay que tener es que ese es el centro. Tal vez por eso cometemos el enorme error de agarrarnos a trompada entre los imprescindibles, entre los que nos autocreemos imprescindibles, que Brecht tuvo el enorme error de decirnos imprescindibles, Sí. para sobarnos el lomo, pero está bien, ¿qué va a hacer? Porque en también. un sentido tiene razón, pero... Y nos agarramos entre los imprescindibles y nos olvidamos que si esos que son buenos son los más importantes. Son los el objeto por el cual nosotros, sin ellos, no somos nada. Totalmente, y que son también los que Fui terminan... un quilombo, ¿no? Lo que expliqué. No. No expliqué un carajo. Para mí fue muy entendible, porque... No me hice entender un soquete, nadie va a No sé entender atrás nada. como... Lo entendieron perfecto. Disculpen. No, bien. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos de...?
¿Estamos? De tiempo, nos 2 horas. No, estamos bien. No, y yo decía... A mí lo que me gustaría... Yo no quiero ir a dormir, David. ¿Y eso que No, para mí es súper necesario, viene muy bien. Me gustaría sí abrir un par de puertas fundamentales, quizás ahí sí podemos hacer un salteíto, que tiene que ver con lo que fue el proceso de los trabajadores resistiendo y la toma en ese momento en el supermercado. Me resulta muy interesante abrir esa puerta y me resulta... O sea, tengo 3 cosas que siento que necesito tocar. Sí. Vamos a acomodarlas en el orden y temporariamente donde vos te quede más cómodo. Uno, el proceso de la toma, otro, el proceso de Atilra. Y después me gustaría que hablemos un poco del contexto actual político, La sindical, toma etc. es el grupo de amigos con los cuales empezamos a joder en Supercom. Eran mis contactos del partido que Claro. armábamos el equipo, la célula, el grupete de activistas del Supercom. Antonio, Daniel, Alfredo, Oscar Río, Alberto, Sandra, mi compañera Sandra, era trabajadora de Superco. Nosotros cuando el Superco se cierra en el año 91, que lo cierran en una estafa escandalosa, que lo cuento en el libro de los 20 años de la toma, lo cuento Sí, en otro libro, hago referencia a los libros porque si no... Vamos, la bibliografía me encanta. Ya tenemos una peli y un libro de consulta. Tengo 3 libros, uno se llama... Militancia política y sindical. No. Los va a decir en orden. El Tigre, hay 4 libros sobre el proceso del supermercado de calle Tucumán. Uno se llama El hogar obrero, 10 meses de lucha, escrito en 1992, que quedan pocos ejemplares, en algún lado debe haber alguno, ahí en alguna biblioteca está. Crónica de un conflicto en curso, con prólogo escrito en el 2004, con prólogo de Osvaldo Bayer, Ahí va. que es el que cuenta el conflicto de toma del supermercado Tigre, La Toma. La Toma, la lucha continúa, que es el 2011, que escribo y que opinan del Frade, Sonia Leso, Gustavo Tere, Jorge Acedo, muchos dirigentes sindicales, es una opinión general. Y después el último, que es 20 años de la toma, que tiene prólogo de Pérez Esquivel y de Hugo Yasky, que cuenta estos 20 años de lucha. Creo que los cuatro están agotados, pero se encuentran en alguna biblioteca. Sí. Yo sé que la Leprati lo tiene, yo sé que lo tiene la Vigil, sé que lo tiene la biblioteca del Instituto Olga Cosettini. No sé quién más lo tendrá. Mínimo esos 3 lugares de consulta existen. Están los 4, cuento todo el cosa. Y el grupo que toma eso, que da todos esos procesos, elección de delegado, no eligen delegado, todo es un grupo de simpatizantes del MAS. Claro. El MAS se disuelve con el muro de Berlín, que es un capítulo aparte, es un proceso de derrota enorme subjetiva. Subjetiva, sí. Derrota enorme subjetiva, pues no solo quedamos heridos y hechos percha los zurdos, la izquierda, porque el muro de Berlín se cayó. Los nacionalistas, que decían liberación o dependencia, pasaron a ser todo dependencia o dependencia. O sea, el menemismo... Dependencia. Dependencia o no tanto. No, dependencia o dependencia. A ver, yo quiero con locura a los militantes del campo nacional y popular, del campo sindical, como son mis compañeros de la CTA, como son muchos compañeros de la CGT, ni hablar los del MCR Rosario. Los quiero con locura, son lo más grande que he conocido en los últimos años de militancia, desde la ruptura con... Pero tuvieron que romper con el menemismo y enfrentarlo. Totalmente. Y el PJ oficial se cuadró con el consenso de Washington y enterró cualquier bandera. Entonces, el kirchnerismo es una versión del Partido Justicialista que no es la misma que el menemismo. No, totalmente. Y yo también hablaba, de para ver... la dependencia y menos dependencia, pensándolo en los 8 rebeldes, no sé, en Germán Abdala, todo el proceso eso es político, pero claro. Yo lo que más destaco es el fundamento, la fundación del Congreso de Trabajadores Argentinos y el MTA. Claro. Yo destaco, ¿por qué? Porque es la columna vertebral de ese proceso. O sea, Germán sí. Abdala, el Chacho Álvarez y todo ese sector de los 8 son un sector político que tuvo una posición digna frente a la capitulación o, digamos, el pasarse con armas y bagajes al territorio de la dependencia de Dromi, de Manzano, del PJ. Sí, el Partido Justicialista en su totalidad, sí. Así, y Menem encabezando. No fue Menem solo.
No, no, obvio que hubo una estructura atrás que acompañó. El Chivo Rossi fue uno de los dignamente, se alejó de ese proceso. Sí, sí, sí. Se alejó de ese proceso y cagó su carrera política que venía rutilante y en ascenso. Sí, 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 hubo... Entonces... Digo, hubo casos compañeros o casos particulares de compañeros que se plantearon ante una resistencia. Pero la resistencia surge, el corazón de esa resistencia es el movimiento sindical. Sí. Es el movimiento sindical y eso hay que decirlo. No hay resistencia sin el moyanismo, el Bocha Palacio, sin la CGT de Juan Nucci, sin Sí, Walter Palombi, sin Victorio Paulón, sin Piccinini, sin Quagliaro, sin José María Tesa. O sea, ese sector es el que a nivel local y nacional encabeza un proceso de resistencia y lucha que después va creciendo, que incluye incluso al perro Santillán, que incluye a los piqueteros, a Delía. A ver, para ser sincero, ¿qué empieza con Norma Pla? Claro. Que empieza con los jubilados, que empieza con esas resistencias larvadas, pequeñas. Es decir, nosotros vivimos un proceso de resistencia a la derrota subjetiva que fue el menemismo, el consenso de Washington y la caída del muro de Berlín y la capitulación del socialismo real, digamos así, para darle un nombre. Para nosotros los troscos es la caída de los estados obreros burocráticos. Pero bueno, pero es de nosotros, ¿no? Eso es solo nosotros. El resto le da la caída del socialismo real. Sí, 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 sí. Entonces, ese proceso, lo que logra empezar a dar una perspectiva de resistencia y lucha es esa, nuevamente, como en la dictadura, son esas 6 pequeñas reuniones y organizaciones larvadas, moleculares, que aparentemente no sirven, son despectivas porque no hacen nada espectacular. A lo sumo se reúnen, sacan un panfleto, hacen un plenario. No es nada espectacular. Ahora, es el corazón de la resistencia. Y ese proceso es el que se da, nosotros somos parte de eso. Todo ese grupo que estaba en el Supercop, que estaba en el gremio de comercio, queda ahí adentro cuando resiste después de la toma del Supercop. Y entonces se produce en el estallido del 2001, que es una eclosión general de las políticas del consenso de Washington, donde otra vez se da el fenómeno de que medidas económicas hacen que los que apoyaban se transformen en... donde los que luchan un día vuelven a ser... Vuelven a luchar. Es el día que vuelven, o sea... Luchan por segundo día. Yo no me lo encontré al bajista del grupo en aquellos días, pero seguro estuvo golpeando cacerolas y luchando en la calle esos días. No lo encontré, pero si lo hubiera encontrado, seguro lo hubiera encontrado. Pobre, lo agarré de ejemplo. No, pero es un gran ejemplo. Yo creo que si él lo ve, no creo que se sienta de ninguna manera mal, digo. Seguro que estuvo en las calles luchando. Entonces, los que nos autopercibimos indispensables, pudimos ser el vehículo para que esa bronca haga explotar por los aires en el 2001 a las políticas del consenso de Washington, y esa movilización, la toma fue parte de eso. Claro, no casualmente, somos parte de ese proceso, no somos unos iluminados, nada, somos parte de ese proceso no hay toma sin las resistencias que hizo el sector sindical, larvadamente, pequeñito, en manera, que fue la toma de la carrocería DIC, que tuve el inmenso orgullo de estar involucrado, que fue la resistencia a la privatización de la EPE, que también tuve el enorme orgullo de estar involucrado, que fue la lucha de la cocina centralizada, que fue la lucha de los docentes contra el presentismo y el fondo educativo que se llamaba la carpa, esa del ayuno, ¿se acuerdan? O la resistencia a la privatización del Banco de Santa Fe, o la resistencia al cierre de los bancos cuando fue la bancaria de Rosario, que tuvo un rol importantísimo. O sea, toda una serie de conflictos se dan entre el 95, 96, 97, que va tomando, que termina, que se motoriza en la marcha federal, que se motoriza en la marcha del acero, en la marcha de los chicos del pueblo, la carpa blanca, todo ese proceso enorme y amplio que se va dando, es el que hace explotar por los aires que Castro, cuando vino en el 2003, tal vez en un dejo de optimismo, dice: ustedes han enterrado al neoliberalismo. Yo no creo que lo enterramos, pero le dimos una buena trompada en ese momento, porque la prueba está que sigue vivo. Pero lo tuvimos bastante tiempo arrinconado. Y sin eso no hay kirchnerismo. Esta es mi polémica fraternal, muy fraternal, recontra fraternal, y además
ni sabe que yo tengo esta polémica seguramente, Cristina Kirchner. Claro. No debe haberse enterado. Ella cuando dice, el problema es los funcionarios que no funcionan y las lapiceras. Sí. Y yo, con respeto, No, con humildad le digo, funcionarios que funcionen está bien y una lapicera con vocación está bien, pero sin movilización del movimiento de masa y el movimiento de los trabajadores no sirven para nada. Totalmente. Bueno, eso me parece un proceso Son funcionarios estériles y son lapiceras que, bueno, podrás... Que hoy la tiene uno y mañana la tiene otro. Bueno, pero para mí ese me parece un debate muy interesante, porque siento que es un debate, por ahí nos vamos del proceso particular de la toma, pero me interesa abrir esta puerta. Digo, me parece que es un debate interesante, porque siento que es un debate muy parecido al que se da entre la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, si querés, y con lo que para mí el proceso del kirchnerismo, que es un proceso absolutamente jacobino, un proceso desde arriba hacia abajo en muchas cosas, digo, no, obvio que nada de eso sucede sin una base social para. Pero muchas veces era como, bueno, esta frase que se había hecho medio popular en su momento, que era que el kirchnerismo te lleva al paraíso a patadas en el orto, como era una cuestión de una dirigencia que estaba con propuestas o llevando cosas que por ahí no terminaba de afianzarlas socialmente en movilización porque social. Hay una cuestión que es real, que es verdad, que hay demandas que el kirchnerismo ejecutó y realizó que no estaban planteadas en el proceso de movilización social. Sí, explícitamente. O ahora, que esto eran grupos no estaban minoritarios. Planteado explícitamente. Ahora, que no estén planteadas explícitamente no quiere decir que no haya existido un proceso de movilización descomunal. Sí. Aunque no planteara explícitamente, que sirvió de base de sustentación para que vos pudieras llevar adelante esas medidas de ampliación de derechos. O que fueran grupos minoritarios. Yo recuerdo mucho que, no me acuerdo de dónde salió en su momento, pero que se hablaba, no sé si no lo comentó Cristina mismo esto, que el debate respecto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, se había hecho como una especie de encuesta social de ver cuál era el posicionamiento de la sociedad argentina respecto a eso, y era un proceso en el cual de cada 10 personas, 2 estaban a favor. En el momento donde se empieza a plantear el debate. Instaurado, empujando a senadores y diputados bastante conserva a acompañar ese proceso. 2 años después de aprobada la ley, se hace una misma encuesta y de 10 personas, 7 estaban a favor. Digo, esos 2 a favor siempre son fundamentales, volviendo a los que luchan de los indispensables. Sí. Esos 2 que estaban a favor antes y que estaban a favor después, forman parte de esos 7, obvio que son fundamentales, pero digo, no tenían la resonancia que por ahí decidía tomar el gobierno en esos procesos, y por ahí, si querés, como para hacer una crítica más, yo creo que es lo que hizo de alguna manera, sin caer en el planteo de el kirchnerismo tenía la pollerita muy corta, digo, ¿no? Pero lo que hizo que no tuvieran esa base social algunas transformaciones que fueran más fácil de barrer para mí por parte del proceso macrista. Claro. Digo, sin caer en culpar al kirchnerismo, digo, de que tenía la pollerita muy corta, digo, sí me parece que le faltó fundamentar en bases sociales. Porque hay una cuestión que esto es así, y esto es un dilema enorme. El movimiento sindical, aquí hay una cuestión que es importante, porque el matrimonio igualitario no es una demanda del movimiento sindical, pero el movimiento sindical sí, y hay un movimiento sindical que es definitivo, que cómo será que es único en el planeta, que es lo que se llama el movimiento piquetero. Nómbrame qué país de la Tierra tiene a los desocupados organizados en sindicatos de desocupados, que además son un actor político. Claro. Y hasta que tiene el mismo modelo de organización con delegados, con asamblea, y todo eso, que es la estructura sindical. Entonces, eso es impresionante. Es impresionante porque eso es el fenómeno. O sea, por supuesto, la demanda del movimiento de desocupados es puestos de trabajo, o en su defecto planes sociales, o en su defecto esto, aquello y lo otro, es confuso. Pero la dinámica de esa movilización del movimiento de trabajadores es el que abre un escenario en el cual vos podés plantearte el matrimonio igualitario. Totalmente. No te podías plantear el matrimonio igualitario en frío, con una desmovilización y con todo el mundo en su casa, como fue la crisis que se instaura en el consenso de Washington del año 92. Sí, oyendo lo más básico, con hambre. Con hambre, que era una cosa. Entonces, no, porque incluso hasta el proceso de haber podido reincorporar 5 millones de trabajadores al mercado laboral después, durante el kirchnerismo, es una combinación de ambas cuestiones. Sí, o sea, el que cree, a ver, acá esto es así, es un proceso
muy complicado, muy combinado de cuestiones. Por eso yo soy un fanático, la vida me enseñó, militante, me enseñó que es muy bueno tener un funcionario no enemigo, al menos sensible a las demandas populares. Claro. Es muy bueno tenerlo, pero sin la movilización social atrás de demandas, ese funcionario es un señor bien intencionado, nada más. Totalmente. Y que además mañana viene un señor mal intencionado a ocupar el mismo cargo y te destruye toda la construcción. Y te hace bolsa. Totalmente. Entonces, el proceso central, por eso me desgañito. Miren, me desgañito hasta acá, que somos 4 locos. Imagínense. Discúlpenme. No, pero nada, para nada, Carlos. Me dice uno, me dice, el formato de la charla que vas es tranquilo. Y yo no puedo estar tranquilo. No, pero esto no es ni tranquilo. O sea, para mí no hay que caer ni en la solemnidad ni en la... Bueno, esto es como surja. Te cuento una así. No hay ningún cambio social y el proceso, un desgañito hace 2 años, diciéndole a mis compañeros del movimiento sindical que es necesario movilizarse y estar en la calle. Bueno, pero no tenemos motivo, no importa. Claro. Tenemos que estar, porque si ven que estamos, cocodrilo que se duerme es cartera y movimiento obrero que se muestra apático es boleta, compañero, sí. Es flexibilizado, entonces no me importa. Una vez se lo dije, no, ya sé que ustedes no quieren hacer una revolución socialista, ya sé que no quieren destruir el capitalismo, pero que ellos no sepan que ustedes no quieren. Claro, que no se enteren. Que no se enteren, que crean que sí, que se asustan. Y el mejor patrón, el mejor gran capitalista es el capitalista asustado. Sí, y lo único que lo asusta es la movilización del pueblo trabajador. Lo lamento, la vida me enseñó eso. Ustedes no saben, patrones, hijos de mala madre, para no decir mal, patrones mal nacidos, realmente basuras, qué mansitos que son cuando su negrada, porque así los consideran, se les sublevó. Ustedes no saben qué mansitos que se transforman en Heidi. Pero solo el día que su negrada se le sublevó, porque vos podés ser sindicalista, hacerte el malo, ir con un revólver, y no los asusta. No. Lo que los asusta es cuando su patio trasero, su negrada, sus esclavachos, son míos. Claro. Esos se le plantan y dicen, che, queremos que nos pague lo que corresponde. Ahí sabés qué manso que son. Por eso creo que a ver, yo sigo siendo trosco, creo que el capitalismo es una basura, no puede existir un segundo más en la faz de la tierra este sistema que nos está llevando a un desastre. Un desastre social y un desastre ambiental. No puede existir más, ni un segundo. Es el sistema más ineficiente, más criminal, más bárbaro y genocida. Es más, el único futuro es nazi. El nazismo es el futuro del capitalismo, sépanlo, con todo el respeto que me merecen. No, pero además... Pero ahora, está bien, pero como eso es difícil, o sea, como es un proceso de movilización, entonces el gran sector, creo que el gran actor social es que el movimiento de trabajadores y el pueblo esté en movilización y en permanente ebullición para disputar la renta, ¿qué es lo que se está disputando? No me jodan, acá todas esas discusiones, está todo bien, pero la disputa general es qué pedazo de torta se quedan los grandes oligopolios y empresarios y qué pedazo de torta nos quedamos los que laburamos. No me jodan. Totalmente. No hay secreto, acá no hay... O sea, después todo un chamullo de economistas, de inflación, pero acá es una discusión de renta, de torta, de distribución de la tarasca. Sí, obvio, la puja distributiva fundamentalmente, digamos. Entonces, en eso por supuesto que es un proceso de que debe hacerse coordinado, organizado, por eso son tan importantes las organizaciones sindicales, independientemente de quién esté al frente. Esa es mi diferencia con los troscos de hoy, claro. Mis compañeros. Para mí es independiente eso. Después es un asunto que arreglaremos puertas adentro. Claro. Y será arte nuestro tener mayoría y que se vaya... la capacidad de ganar esos espacios, claro. Que en vez de Daer esté yo. Claro, sí, en vez de Cavalieri, por eso si no están los compañeros empleados de comercio convencidos, no hay magia, no hay decreto por voluntad. Es un proceso de lucha y acumulación. Ahora, mientras tanto hay que defender las organizaciones que son de nuestra clase, dirija quien las dirija, estén como estén, e incluso fortaleciéndolas.
Por eso si yo aparezco y hablo en televisión, lo primero que nombro es que es un sistema podrido, que un señor como Paolo Roca, un atorrante como Galperín, un atorrante como Pagani y una par de delincuentes como los de Arcor y Unilever son los que nos cagan de hambre a millones de trabajadores. Sí, sí, Y eso es lo obligatorio decir, señalarlos con el dedo. Y que cuando tenemos que luchar contra el narcotráfico, tenemos que ir a Córdoba y Corrientes, que es donde está la cueva del narcotráfico. Claro. No en la Villa La Lata. En Villa La Lata están los perejiles. En Córdoba y Corrientes están las cuevas del narcotráfico. Y es así. Y en los puertos de Vicentín se exporta y en muchos otros puertos se exporta y se contrabandea narcotráfico y grano y todo lo que produce el país. Entonces, eso es el centro. No hablar mal de las organizaciones sindicales. Totalmente. O de los dirigentes de organizaciones sindicales, que no son el problema central. Es un problema interno. El problema central es eso. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es a partir de una movilización en la cual quede claro, queremos que hoy los miles de millones de dólares que desde que subió Macri en adelante están pasando hacia los bolsillos de los empresarios, saliendo de los bolsillos de los trabajadores, vuelvan a los trabajadores. Y para eso hay que organizarse, movilizarse y tener organizaciones, libertades y capacidad de resistencia.